Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Elías Jiménez Julio, saludándoles desde la veraniega y ya caliente Ginebra en este verano 2023 aquí en Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, el papel de los medios de comunicación en el golpe blando en Colombia. Para tocar este tema y otro que vamos a aprovechar la presencia de nuestro invitado especial, tenemos a Hernando Calvo Ospina. Él es escritor, periodista, director y realizador de documentales, colombiano que reside desde hace muchos años en París, Francia, exiliado político, perseguido por los regímenes de derecha de Colombia. El papel de los medios de comunicación en el golpe blando en Colombia va a ser uno de los temas que vamos a tocar, pero vamos a aprovechar también que con Hernando acaba él de regresar de la República Bolivariana de Venezuela para que nos cuente un poco cómo está la realidad política y social de la patria de Bolívar. Y finalmente vamos también a que nos hable sobre La fábrica del odio, un documental que está terminando Hernando Calvo, que va a presentar próximamente sobre cómo ha sido esa guerra mediática y de odio que hacen en muchos desde los Estados Unidos para Cuba, bloqueada. Cuba es un territorio libre en América. Hernando Calvo, gusto en saludarte desde Ginebra, Suiza, en París. ¿Cómo está la temperatura por allá? Buenos días. Un gran saludo para ti y la compañera que nos está colaborando en la parte técnica. ¿Todo bien? Ahí solecito por aquí. Ayer cayó un buen aguacerón, pero ya todo está bien. Está el tiempo ideal como para salir a la calle y yo tengo que estar encerrado. Como siempre, eso nos toca a los que estamos en los medios. Hernando, cuéntanos, ¿cómo ves tú el papel de los medios de comunicación en el golpe blando en Colombia? Bueno, yo creo que eso no es nuevo, Esto, y si me permite, voy a hacer rápidamente una historia que además ya creo que en un programa anterior la hice. Y estos tipos de golpes los inventó, entre comillas, la CIA en 1953, cuando junto al M-16, en el Servicio Secreto Británico, le dieron el golpe de Estado al presidente Mohammad, siempre me olvido el apellido del compañero, en Toga 1953 en Irán, cuando él pretendió nacionalizar el petróleo. Ahí lo que no creo, porque eso ya había sido una práctica que venían desde hace muchísimas décadas atrás, pero sí la mejoró y la compactó la CIA y se llamó la guerra integral. La estrategia llamó guerra integral, pero el proyecto para Irán tenía otra clave. Dieron de todas maneras el golpe de Estado al presidente iraní y al año siguiente, en el 54, le correspondió a Jacobo Arbenz en Guatemala, un presidente liberal de la burguesía, pero digámoslo, con sentimientos humanos o con sentimientos nacionalistas. Y se dio cuenta del poder que tenía la Free Company y le quiso restar poder a esta compañía que era la dueña de toda Guatemala para quitarle tierras, nacionalizar tierras. Y cuando se dice nacionalizar no es quitarle la tierra y, o sea, casi robársela, no. Cuando se dice nacionalizar es, yo necesito esa cantidad de tierra, yo te pago por esas tierras o lo que tú compras, lo que te costó a ti esas tierras, yo te lo pago. Y lógicamente la Free Company iba a perder muchísimo dinero. eh, y además, el principal accionario de la Free Company en Guatemala era el jefe de la CIA, Alan Dulles. Y su hermano también era accionista de la Free Company y él el secretario de Estado de Estados Unidos. O sea que por todas partes el pobre Jacob Arbenz estaba jodido para su reforma. Y le dan este golpe de Estado también a Jacob Arbenz. Ahora, ¿en qué consistía la guerra integral? Que es de lo que quiero tratar aquí hasta la actualidad, así tenga otro nombre. Y es, como su nombre lo dice, una guerra que integra todo.
integra la guerra psicológica, integra la guerra de propaganda, la guerra paramilitar, la guerra militar y los actos terroristas y el mercenarismo. Esto era lo novedoso y es así como también le tumban a Jacobo Arbenz. Con esto la CIA tuvo una época de gloria intensa. Era, era una organización que le veían como llena de James Bond. Así lo dicen, así lo decía el jefe de la CIA, Alan Dulles. Y luego llega la Revolución Cubana. Para la CIA creyó que eso era muy fácil acabar con la Revolución Cubana teniendo estos dos antecedentes, Irán y Guatemala. Y se la aplicaron con toda modernizada, porque ya habían algunas eh, técnicas, la televisión se estaba desarrollando, la radio se había expandido, eh, la prensa plana estaba ya bastante universalizada, y entonces todo esto se sumó para tratar de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba, y la aplicaron con toda. La guerra psicológica y la guerra de propaganda que se dio contra la revolución cubana fue tremenda, tremenda. Y te doy unos ejemplos. Por ejemplo, sacaron la historia de que la revolución iba a quitar los niños mayores de 5 años para mandarlos unos a Rusia y otros a campos de concentración. Y los que iban a mandar a Rusia los iban a cocinar, los iban a picar y los iban a meter en conservas y a devolverlos. La CIA también dijo que en los países del este los comunistas se tomaban la sangre de los niños. Entonces, y aunque tú no creas, esto caló en mucha gente. Eh, Luego tenemos el ejemplo de esta guerra integral. Bueno, en la Revolución Cubana hasta el día de hoy no la han podido tumbar, pero sí le han hecho un daño muy tremendo, en particular con la guerra psicológica y la guerra de propaganda, que es dirigida desde los grandes medios de información, que es a lo que vamos a llegar ahora en el caso colombiano. Luego viene el caso muy, muy, muy tremendo que fue con el gobierno del presidente Salvador Allende en Chile. La propaganda, la campaña de guerra psicológica fue tan fuerte y la campaña propagandística fue tan inmensamente fuerte que recordemos, Eliezer, que muchos sectores de la izquierda participaron del derrumbe del gobierno del presidente Salvador Allende. Recordemos que y fue una campaña publicitaria y psicológica tan fuerte que los sindicatos de izquierda y los transportistas en particular fueron los que realmente le taladraron el piso al compañero Salvador Allende hasta que llegó Pinochet y le dio el golpe definitivo con la aprobación de una gran parte de la sociedad chilena a partir de toda esta campaña que había. Te digo, por ejemplo, un simple ejemplo de lo que retomaron de esta guerra integral realizada contra Cuba, es que los curas en el púlpito se subían a decir exactamente lo mismo a las madres que les iban a quitar los niños para mandarlos a campos de concentración y a Cuba a cortar caña y también a cocinarlos. Luego, para dar saltos, porque también en algunas otras partes hicieron esta guerra Integral. de propaganda, de esta guerra integral, es en Venezuela con el presidente Chávez. Ahí también se la quisieron aplicar con la desventaja que tuvieron que el presidente Chávez tenía una gran fuerza, un gran carácter, una personalidad que embriagó muy positivamente a a la inmensa mayoría de venezolanos y también a los latinoamericanos. Ahí la tuvieron dura los gringos para poderle aplicar la guerra de desestabilización. Pero a partir del 2015, cuando se sube el presidente Maduro, que se dan cuenta que el presidente Maduro no tenía la misma personalidad, la misma arraigo entre la población, no era Chávez, como no ha sido Fidel, como no el presidente actual en Cuba no es Fidel Castro, aunque son grandísimos líderes, pero no tienen el carisma que tenían estas dos personas. Entonces le aplican la guerra psicológica en Venezuela, que ha sido muy, muy tremenda, y donde los medios de información han tenido una responsabilidad muy grande en esta guerra económica contra el presidente Maduro y la revolución bolivariana. Ahora llegando al caso de Colombia, entonces, toda esta experiencia que viene desde el 53 en Irán, 54, Chile, la revolución cubana y ahora con Venezuela, se la quieren aplicar muy, muy
poco a poco, ni poco a poco, a veces como acelerado, que parece que fuera lenta. A ver, en el caso colombiano, miremos algunos antecedentes de quién está tratando de atacar o quién está atacando al presidente Petro y al proceso que él quiere liderar. Es una prensa, que es una prensa, ¿cómo lo dijéramos? ¿Cuál es el nombre exacto? Necrofílica, yo creo. Es una prensa, no más que eso, para mí es una prensa asesina. Es una prensa asesina y tengo también, ha sido peor que la que se aplicó en Irán y en Guatemala, en Cuba, en Chile y contra el movimiento bolivariano en Venezuela, porque, porque ha funcionado muchísimo, pero muchísimo más como un avión, como un bombardero. O sea, los bombarderos llegan, atacan las bases de Los defensa de un objetivos. país, las bases de defensa de un país, y luego llega la tropa a ocuparse el lugar. La prensa ha sido igualita, o sea, la prensa ha sido para convencer con mentiras, calumnias, engaños a cerebros y corazones de la gente. En el caso colombiano, además de convencer de que la guerrilla, en el caso cuando estaba muy activa la guerrilla, era mala, era pésima, era responsable de todo, también era responsable del narcotráfico, de la mayoría del tráfico de cocaína mundial. Eh, También, recuérdalo, y tú conoces muchísimo de esto, Eliezer, es que la prensa, eh, para mí, yo creo también para ti, es que la prensa colombiana es responsable de miles y de miles y de miles de asesinatos de líderes sociales en América Latina, en Colombia. ¿Por qué? Porque decían Pepe Gómez, por ejemplo, este señor que es de un sindicato seguramente está cercano a las FARC. Y tú sabes que en Colombia eso es automáticamente ponerle, como se decía, ¿no? Echarle la En cruz la- encima. Ya eso le daba lo que dijo la revista Semana, lo que dijo Caracol, lo que dijo RCN, eso ya daba la libertad a los paramilitares, a las fuerzas militares de detenerlo o regularmente asesinarlo. Para mí la prensa colombiana ha sido responsable ideológicamente e intelectualmente del asesinato de miles y miles de campesinos, de líderes sociales, hombres y mujeres en este país. Debería de ser juzgada por crímenes de lesa humanidad la prensa colombiana. Y de ejemplos hay miles y miles, tú lo sabes muy bien. Entonces, ahora que sube el presidente Petro al gobierno, encuentra una prensa, esta misma prensa, que ha sido una prensa pro paramilitar, pro narcotráfico o pro narcoparamilitar, pro uribista. O sea, es una prensa que defiende como la mayoría de prensa en el mundo defienden el sistema. La diferencia que yo veo con el caso colombiano es que esta prensa se suma a un sistema político y económico y social colombiano que está basado en el narcoparamilitarismo y es altamente asesina, altamente sangrienta. Eso es la prensa colombiana. Es el reflejo de la gran oligarquía colombiana. Eh, Además, esa oligarquía colombiana que tiene una tradición que la asume también la prensa colombiana de nazi. La gran oligarquía colombiana tiene una base también nazi. Cuando la Segunda Guerra Mundial, si no es porque Estados Unidos ya hacia 1940 le llama la atención, la burguesía colombiana apoyó el nazismo. En las grandes haciendas y en las grandes casas de los grandes millonarios colombianos se cantaban los himnos nazis, se adoraba la estrella nazi. Los productos eh, alemanes eran los preferidos. Entonces, toda esa tradición se quedó. Y si esto se cortó mínimamente, como te estoy diciendo, fue porque Estados Unidos necesitó del apoyo de los países como Colombia para enfrentar a la Alemania cuando ya los soviéticos la tenían casi vencida, pero la necesitaron de todas maneras. O sea, toda esta tradición de violencia, de propagandística de la clase dominante en Colombia, del sistema político colombiano, eso es lo que asume y defiende como tal, y que es como decimos nosotros, carne y uña, ¿no? Y es la piel, son lo mismo. Eso es lo que está confrontando hoy en día el gobierno del presidente Petro, que además, lastimosamente, no ha querido escuchar algunas voces que le han advertido.
que lo que se le venía encima. Pienso yo, que él se confió o se ha confiado de que llegó a la presidencia con el apoyo de los partidos, de algunos partidos de derecha, que, repito, como tú sabes, eh, la derecha no tiene amistades, tiene intereses. Y era bueno en un momento dado, cuando se sabía que Petro tenía la fuerza para ganar las elecciones, de sumarse a él para luego tratar de socavarlo al interior, que es lo que han estado haciendo, ¿no? Sobre todo los liberales del expresidente Gaviria. Entonces, eh, eso era de esperarse. Y el presidente Petro no ha tenido y ha dejado, siento yo, he visto yo, no ha tenido en cuenta esto para hacer mínimamente una confrontación, digamos, a nivel de comunicación. En eso está bastante atrasado. Yo sé que algunas personas se lo han dicho, personas que tienen cómo hacerle llegar la voz, porque parece que es bastante difícil llegar a sus oídos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque él, lo vemos, que cada vez que él o la vicepresidenta quieren decir algo, buscan a la prensa derecha, a esos mismos enemigos, ¿no? Las grandes entrevistas que ha dado, la ha dado a la revista Semana, a Caracol, a RCN, que son, como lo vengo diciendo, son eh, estamentos del narcoparamilitarismo en Colombia y del gran poder de la oligarquía colombiana. No se ha preocupado en crear realmente una red de comunicación y sobre todo una red de comunicación para las mayorías, porque el presidente Petro puede mandar 10.000 Twitter todo el día. Sí, pero es que la mayoría de gente en Colombia no tiene teléfono ni tiene acceso al Twitter. Yo, por ejemplo, tengo acceso al teléfono, tengo acceso al Internet. Aquí en Europa, a de los mejores Internet que hay, pero yo no utilizo el Twitter. Yo no soy capaz de darle un seguimiento continuo al Twitter. Y yo sé que la gran mayoría de personas que yo conozco no tienen, no tienen, no les gusta utilizar el Twitter. Y entonces imagínate en el caso como Colombia, donde la mayoría de personas de allá no tienen el teléfono, y si tienen el teléfono, no creo que van a estar todo el tiempo pendientes del Twitter y sobre todo del Twitter del presidente de la República. Entonces creo que está lo que se le ha insistido de utilizar los medios de comunicación populares, que hay muchos y muy buenos. De eso tú tienes muchísima más experiencia que yo porque tienes ese contacto, esos contactos en Colombia. La radio. Los campesinos nuestros siguen utilizando la radio, y los campesinos nuestros y en los barrios humildes siguen utilizando la radio. Hay televisores, sí hay televisores, pero no como la gente tiene acceso a la radio en Colombia. Y el presidente Petro creo que ha hecho esto a un lado, se ha olvidado quién lo subió a él a la presidencia, entre otras cosas la clase media en las ciudades, por una vez en la historia colombiana, después de, creo que desde 1948 con Gaitán, que un líder político tuvo tanta, de izquierda o alternativo, tuvo tanta aceptación en la clase media en Colombia. Entonces, hay esta confrontación de esta prensa, que es una prensa que vive, es exactamente como lo planificó la propaganda nazi, Gober. de crear, sí, de crear el rumor y de crear el miedo, de crear el miedo. Yo, yo, yo lo he repetido, y ahora en Venezuela lo repetí, decía, la cuestión es que hoy la prensa tiene tanto poder y es ese bombardero que ataca la mente y el corazón de las personas a partir de tocar su piel, sus necesidades, sus gustos, que son capaces de quitarle la dignidad a una gallina. Y la gente se ríe de eso, pero es que eso es cierto. Si la prensa ahora se propone de que las gallinas son malas para su sistema, comienzan una campaña que nosotros mismos mañana vamos a matar todas las gallinas del mundo, como en un momento dado la Iglesia Católica hizo cuando en los tiempos ¿cómo se llama? Bueno, cuando decidieron que los gatos eran malos y comenzaron a matar todos los gatos y lo que se vino fue la peste, encima porque no habían quien se comiera las ratas. En el tiempo en ese tiempo los gatos comían rata, ahora ya los gatos no comen ratas porque para eso hay almacenes. Pero que tengamos en cuenta que la peste se dio por eso, porque la iglesia comenzó una campaña tremenda que los gatos eran el diablo. Entonces, imagínate, si eso se logró, esto que te estoy diciendo, que es muy cierto, se logró hace ya tantos siglos, o sea, algunos siglos, imagínate ahora con el poder que tienen los medios de comunicación de difundir, con el poder que tienen con el Internet,
con el poder que tienen a todos los niveles. ¿Por qué RCN, la radio no se han acabado? ¿Por qué Caracol Radio no se ha acabado? ¿Por qué Semana también tiene sus programas de radio que juegan el doble? Son televisión, pero también tú lo puedes, el mismo programa de televisión tú lo puedes escuchar por la radio. Entonces, por algo será porque ellos sí saben, ellos sí conocen bien y no desperdician la posibilidad de llegar a la mayoría de gentes que tienen radio, que no tienen televisor ni tienen teléfono. Entonces, yo creo que ahí estas dos cosas. Eliezer, dime si, disculpa que me suelto a hablar y pregunto. Interesante lo que dices, Hernando. Ahora, para avanzar, ¿qué hacer con esos terroristas de la comunicación, les denomino yo? Bueno, ahí aquí hay una cuestión muy particular, porque atacar a un periodista hoy en día de la derecha es imposible. Si tú atacas a un periodista, si Petro, o no importa qué presidente, que no sea amigo del sistema tradicional, ya es un tipo que está atacando los medios de comunicación, está atacando la libertad de expresión, y tú sabes que eso es terrible. Eso es terrible. Atacar los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación sí tienen derecho a calumniar, a difamar, de una u otra manera, mandar a asesinar en la total impunidad. Porque si se toca, imagínate que a esta señora, a esta que para mí es una asesina intelectual, esa señora Vicky Dávila de la revista Semana, y me puede colocar una demanda y tengo cómo demostrarle de que ella ha promocionado muchos asesinatos en Colombia, ¿no? Creo que ejemplos nos sobran. Eh, pero si uno la ataca, mira, sale Reporteros Sin Fronteras, sale esta la fundación de yo no sé qué de medios de prensa en América Latina y los mundiales, porque además los medios que defienden la libertad de expresión son los medios creados por los dueños de los grandes medios de información. Entonces, ¿qué hacer? La pelea es muy difícil. Lo que se debe de hacer es que en el caso de Petro, hombre, impulse los medios de comunicación alternativos, estos medios de comunicación que la lleguen a la gente del común, como se dice, a la gente de a pie, la gente de la calle, como se dice. Eso es lo que yo creo que hacer. Confrontarlos es casi imposible, porque tienen los medios técnicos, porque ya tienen lavado la mente y el corazón de millones de personas, de millones de personas. Un ejemplo de, de la capacidad que tiene esta gente. Pasó cuando las FARC estaban negociando. Recuerda tú, estaba de presidente Santos y se lanza ¿cómo se llama? Una especie de constituyente, ¿no? Para decir, Profes- para preguntar si los colombianos estaban de acuerdo con la paz o no la paz con las FARC. Es el único país, y me lo han recalcado de vez en cuando por ahí algunos europeos, el único país en el mundo que votó contra la paz. El único país en el mundo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, esos de los que estamos hablando ahora, de esos que están confrontando al presidente Petro, de esos que están poco a poco cerruchándole el piso, con mentiras, la mayoría de casos, que es lo más tremendo, con falsedades y mentiras, en ese tiempo se opusieron a la paz. Caso único en la historia que yo conozco, el caso único en el mundo, que un pueblo que está ensangrentado desde hace 100 años se oponga a la paz. Entonces yo creo que el papel que tiene que hacer el presidente Petro es salir un poco de este ostracismo comunicacional, dejar un poco la prepotencia que tiene todavía, y escuchar a alguna gente cercana a él que le están repitiendo desde hace muchos meses, presidente, hay que mover los medios alternativos de comunicación. Presidente, hay que tener una televisión moderna que sirva y que atraiga a la gente. Fui corto, ¿ah? Hernando Calvo Espina, periodista, escritor, director, realizador de diversos documentales, colombiano residente en París, nos ha hecho una radiografía excelente de cuál es el papel de los medios de comunicación en el golpe blando en Colombia. Fernando, avanzando en el programa, usted acaba de regresar de Caracas, de capital de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo encontró la patria de Bolívar en lo social y en lo político? Mira, es sorprendente cómo este país está resurgiendo, saliendo, no de las cenizas, pero casi. Después del 2015 que le aplican más de 1000 leyes para sancionar su economía, que en un momento dado, creo que fue en el 2017, 2016, 2017, el 99% de las exportaciones y la economía del país estaban paradas. ¿Qué país puede vivir con el 1%? Y ese país sobrevivió. Salieron muchas personas, dicen 5 millones, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que pasa es que la salida de muchas personas en Venezuela esto dio para que algunos países como el ladrón del Duque se llenaran de dinero
que les daban las instituciones internacionales para que ayudaran a los venezolanos refugiados. Eh, yo creo que hay imágenes, ¿no? De ese tiempo. Mira, en ese tiempo la situación estaba tan grave que yo recuerdo que yo estuve hospedado unos días en uno de los hoteles chic de Caracas, por coincidencia que me invitaron y no me has de creer, en un hotel de esos, las arepas para el desayuno estaban controladas, nos tocaba solamente de una arepa. En un hotel de 5 estrellas, en un hotel de 5 estrellas para que te des cuenta o se den cuenta cómo estaba la situación económica 2016, 2017, Bloqueo total. 2018. No, y además con lo que producen, que eso ya es para otra historia, con que se producen las arepas, estas arepas en Venezuela, es una empresa que también es la dueña de Cervezas Polar y esa misma empresa bloqueó la producción de la harina. ¿Para qué? Para poner a la gente, porque eso es parte de los golpes blandos. Eso se nos olvidó hablar. Los partes de los golpes blandos es la economía. No producir. Las grandes empresas, es como si mañana en Colombia se deja de producir cerveza, deja de producir los productos básicos, que los productos del campo no vengan a la ciudad. Todo eso se le echa la culpa al gobierno. Pues bien, en Venezuela fue así. De todas maneras se ha sabido llevar eso y lo veo ahora en un ejemplo para mí. Y es que la cantidad de propaganda, de publicidad en la calle ha aumentado considerablemente. O sea que si hay propaganda en la calle es porque hay productos y si hay productos es porque hay dinero para comprarlos. Y Claro. realmente la situación económica sigue muy dura, sobre todo para la gente que trabaja con el Estado, pero ya se mueve un poco más la economía. Con el apoyo de Irán, ¿no? De Rusia, pero mucho más con Irán, apoyo de Turquía, ha ido poco a poco saliendo. Y la cuestión petrolera, con el apoyo de Irán, porque, a ver, Venezuela tiene petróleo, pero para procesar ese petróleo se necesitan unos productos Aditivos. aditivos que produce el mismo petróleo que Venezuela no los puede producir. Entonces, Irán se los mandó. Y así fue que hace como 2 años comenzó a funcionar todo el sistema petrolero del país. La, yo soy optimista, tengo una gran admiración por el presidente Petro y su grupo de gobierno, porque él solito no hace ni lluvia ni hace invierno, porque han logrado avanzar, han logrado confrontar más de 1000 eh, leyes y de agresiones de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos son como 800 medidas que le ha impuesto para bloquearlo y o las otras tantas de Europa y no sé quién más. Pero yo lo veo positivo. La otra cosa que yo veo positiva es que en las reuniones, yo fui a una reunión oficial del Estado, organizada por el Estado bolivariano, la cantidad de jóvenes que participan en la organización y con una disciplina increíble de un país que era tremendamente desorganizado, porque lo conozco ya hace más de 20 años, como 25 años hay que lo conozco, o estoy yendo, la, el orden que hay en las reuniones, la cantidad de jóvenes y la cantidad de mujeres que participan en estas reuniones. Y no solamente eso, participan de las reuniones, de la organización de las reuniones, del desarrollo de las reuniones, pero también de todo lo que es la logística de estos trabajos. Eso es maravilloso ver esta cantidad. Da envidia, y disculpa que te digo, da envidia cuando uno lo compara con Europa, que la mayoría de gente en nuestras reuniones somos gente de nuestra edad. No es que somos viejitos, pero ya tenemos nuestros años encima y casi no hay jóvenes. Sí, esa es una realidad, casi no hay jóvenes. Tú lo sabes y lo sabe la compañera que nos está ayudando en la parte técnica, que hay una falta de jóvenes en nuestros trabajos políticos en Europa tremenda. Finalmente, 4 minutos para que terminemos el programa, Hernando, que nos interesa mucho lo que tú expresas y analizas. La fábrica del odio, un documental que vienes trabajando, ¿cómo está y en qué se basa eso? Rápidamente, Hernando, para despedir el programa. Es casi repetir lo que acabo de decir. Es casi repetir de todo lo que acabé de decir. A ver, para mí la fábrica del odio está en Washington. Y es una muestra, teniendo como ejemplo Cuba, de lo que ha sido la guerra integral y las campañas de propaganda y guerra psicológica contra Cuba hasta el día de hoy. Eso es, fabricada en Washington, utilizado por la prensa y la prensa, no utilizada, sino que la prensa ha participado de una manera tremenda para lo que acabo de decir,
modificar la realidad, mentir, difamar, en este caso contra Cuba. Pero es más o menos todo lo que le he dicho, porque además también hablo de Irán, hablo de Guatemala y doy otros ejemplos. Y es cómo esta imagen, cómo se ha utilizado la guerra psicológica y la guerra de publicidad para dañar la imagen de la revolución cubana hasta el día de hoy. Eso es el documental. Casi todo lo que les hablé, más o menos está resumido en el documental, pero teniendo el caso cubano. ¿Cuándo sale y cómo lo podemos ver, Hernando? La cuestión es que tú sabes que en Europa las vacaciones son sagradas. O sea, si en el mundo se cae en julio y agosto, los europeos o los que vivimos en Europa nos hacemos un ladito para que el mundo caiga para el lado de allá, pero que las vacaciones no se pueden perdonar. Entonces, no, ya está listo y en septiembre lo voy a difundir en varias partes, aunque Telesur y Almadallén quisieran publicarlo lo más pronto posible, aunque sea una sola vez. Vamos a ver si de pronto la semana próxima, voy a ver. Pero si no, en septiembre. Hernando, de verdad que te felicitamos por todo ese trabajo periodístico, documental, de develar las historias ocultas como esto de la fábrica del odio y otras historias que se han venido generando contra Cuba, contra Venezuela, lo que acabas de expresar con el tema del golpe blando y los medios de comunicación en Colombia. Agradecerte altamente tu atención, te deseamos unas felices vacaciones de verano y que podamos observar y deleitarnos con tu último documental, Hernando. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la compañera que nos está sirviendo en la parte técnica y a ti que continúes con esta energía para llevar este programa, que yo lo sé por experiencias que se necesita tiempo y dedicación para realizarlo. Y adelante, muchas gracias. Gracias a ti, Hernando. Efectivamente, se necesita tiempo y esfuerzo y voluntad. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Migrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.